tardes. Les saluda Rodrigo Menéndez. Me acompaña don Luis Sevilla. Don Rodrigo, buenas Don tardes. Raúl Arceo. Rodrigo Luis, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Oye, bueno, pues le agradecemos que nos sintonice el día de hoy. Y preguntaría yo, ¿qué pasó con el magistrado presidente Saldívar, Raúl? Bueno, el tema de Iba a decir de la semana, puede ser de la semana, del año. yo creo que va a ser del año y va a dejar un precedente bastante grave, grave para las instituciones, porque pues está violando directamente la Constitución, ¿no? O sea, está violando completamente la Constitución. Y como ellos ya dijeron en tribuna, ¿no? Nosotros tenemos que escoger entre el derecho y la justicia, escogeremos la justicia. Qué bueno, pero hay que poner la justicia dentro del marco del derecho, ¿no? Si no, ¿dónde vamos a estar agarrados? Cada quien va a hacer lo que se le pegue la regalada gana. Entonces, varios temas interesantes acá. Uno es el principal, la violación a la Constitución, porque está muy claro que son 4 años lo que se marca. Por otra parte, lo que ellos el argumento de decir el derecho está hecho para oprimir al pueblo, lo cual no es cierto, porque el derecho, ellos tienen la facultad, sobre todo en estos momentos, están ellos en el Congreso y pueden modificar las leyes que ellos consideren injustas, ¿no? Y por otra parte, sentar el precedente de que, aunque el presidente López Obrador diga que no, es estirar la liga otra vez hasta ver dónde reacciona la sociedad. Y en este estirar la liga pueden decir, oye, pues como es indispensable el presidente López Obrador para llevar a cabo la cuarta transformación, pues vamos unos 2 años más, ¿no? No se está reeligiendo, nomás estamos ampliando el periodo, ¿no? Y se votará también en un transitorio metido, achocado, un párrafo achocado por allá. Raúl, esto me recuerda, y no puedo dejar de pensar, cuando Federico Granja Ricalde fue gobernador de Yucatán, fue un periodo de 1 año y medio, ¿te acuerdas? Sí. Y se pensó en algún momento, de hecho, que pudieran ampliar el término. Si mal no recuerdo, era diputado local don Benito Rosell Isaac, por la oposición, y se trató el tema. Y ya después de haber checado todo, si se podía o no, pues decidieron que no se podía. Legalmente era imposible porque él había sido elegido para concluir. Que es el mismo caso de Bonilla en Baja California, ¿no? Exactamente el mismo caso. ¿No? Y también me recuerda, y también lo recordaremos, tenemos algunos años en la política cuando se intentó de manera apócrifa modificar la Constitución estatal para que don Víctor Cervera pudiera participar en las elecciones cuando ya había sido gobernador. Entonces también nosotros nos cosemos aparte en ese tema, ¿no? Así es. A ver. Pues bueno, sin duda es un tema que amerita una revisión de fondo, porque aparentemente nos pusieron el tema en un asunto que se circunscribe a la discusión o no de que aceptara el ministro presidente Saldívar esta decisión que toma el Poder Legislativo al aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial. De entrada, estamos hablando que motiva la discusión una decisión de un órgano diferente al que se vería o no afectado en esta modificación de carácter legal. Por otro lado, la discusión la motiva un artículo transitorio de la ley en el que se señala esta posibilidad o esta disposición en el apartado transitorio de la ley orgánica para que se amplíe por 2 años más el periodo del actual presidente de la Suprema Corte. ¿Dónde está el asunto de fondo? Tendríamos que remitirnos a un elemento que nos permita identificar el asunto de fondo de esta discusión, que es la jerarquización del orden jurídico de este país, que establece como ordenamiento supremo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna. Y ahí, con precisión, establece que el periodo para el que eligen los ministros de la Corte a su presidente es por 4 años. No hay posibilidad de reelección en un periodo inmediato. Ese ordenamiento prevalece, es positivo desde la interpretación jurídica en el texto constitucional. Lo que aquí han pretendido, ni siquiera en la ley orgánica que modifican, la llamada nueva ley orgánica del Poder Judicial, sino que en el apartado transitorio establecen esta disposición, que evidentemente lo que pone
aprueba es la solidez del ministro presidente de aceptar acogerse a un ordenamiento legal de menor jerarquía que la Constitución, que establece con claridad el periodo de 4 años. Me parece que esta discusión pone, como bien dice Raúl, una muestra de lo que estamos observando en este país. Pareciera ser, lo comentaremos y lo hemos comentado en otro espacio, pareciera ser un experimento de quienes conducen los destinos de este país para, pues, pulsar cuáles son las reacciones de los ciudadanos, la solidez de las instituciones ante posiblemente escenarios futuros que permitieran alargar periodos constitucionalmente establecidos para quienes forman parte de los poderes del Estado mexicano, y también pone en entredicho, creo, hoy la condición de que un órgano diferente esté legislando para regular la vida interna de otro poder. Esto es, en el poder legislativo se ha hecho todo este entramado de proceso legislativo, pero que pone en entredicho, insisto, la solidez de quienes forman parte del poder judicial. Oye, yo te diría que la ley mexicana, las leyes mexicanas son tan buenas que hasta hacen que se proteja de los mismos mexicanos en muchas ocasiones que quieren agredirla, ¿no? Eso ha sido, bueno, por muchos años ha pasado esto. El caso es, hablando de leyes, que no es que quisiera yo venir tropicalizarlo a Yucatán, pero bueno, acabamos de tener esta semana un tema legal que llama la atención con los candidatos, ¿no? Yo creo que una vez más nos tendríamos que remitir a ese principio jurídico supremo que establece que quienes tienen responsabilidad pública solo pueden hacer lo que la ley les ordena, y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos impide. Si nos ajustáramos a este principio general de interpretación jurídica, estaremos de acuerdo en que esta sociedad, cualquier sociedad en México y en el mundo, viviría en los equilibrios que la ley establece. Cuando hay interpretaciones a modo, o hay por parte de los ciudadanos para ajustarse a este principio, y por parte de las autoridades de excederse en este mismo principio que establece los límites constitucionales y legales, es cuando encontramos asuntos como los que hoy estamos discutiendo. Me parece que no debería de ser, pero pues bueno, existe también un marco de control constitucional y legal que pone a todos en su lugar, a todos en orden, para que funcionen adecuadamente nuestra sociedad. Oye, Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, vamos primero con Raúl. ¿Qué opinas del tema de lo que acaba de suceder, donde le quitan la candidatura a 3 candidatos que son por Valladolid, la cabecera Valladolid, por el primer distrito federal, donde se va el candidato del Partido de Acción Nacional, Liborio Vidal, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Canul, y la candidata de Morena, Alfa Tavera? Y lo digo porque se van porque no pudieron demostrar el origen étnico según el Tribunal Electoral. ¿Qué tanto es, hasta dónde llegamos con eso? ¿Qué tan puros podemos ser o qué tan más papistas que el Papa, Raúl? Sí, mira, de entrada, el establecimiento de criterios de cuotas, se empezó con el tema de las mujeres, que en su momento polémico también, pero que dices, bueno, está bien para impulsar las candidaturas de mujeres, porque también que sean hombres no te garantiza que van a salir buenos, ¿no? Entonces se impulsó el tema de las mujeres, pero después ya se empezó a parcializar el tema de las cuotas, ¿no? De cuotas para esto, cuotas para lo otro, cuotas para aquello. Creo que desde allá se tendría que estar revisando el tema, y lo comento porque hay distritos que se definieron que tendrían que ser indígenas, ¿no? Ese sería un primer análisis que revisar, ¿no? O sea, cuáles fueron los criterios para definir que fueran indígenas, por qué tienen que ser indígenas, por qué tiene que haber representación de minorías, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que habría que revisarlo, ¿no? Porque si no empiezas, todo el mundo va a tener pues el derecho de decir, oye, también a mí que me reconozcan, y que haya distritos donde yo pueda participar porque represento determinada minoría, ¿no? Para el PAN lo comentamos, fue polémico también la designación del candidato en el Distrito 1, porque pues ya
amplia militancia en el PRI, Luis lo conoce mucho mejor que nosotros. Después se fue al PRD en alguna candidatura y ahorita está en el PAN. Entendemos, y lo comentamos en su momento, que era un candidato para ser fuerte ante Morena, que creo que es el reto de muchos partidos, es el reto de la sociedad, es que Morena no tenga la mayoría en el Congreso. Entonces entendemos perfectamente por qué la designación. Pero de allá yo creo las personas que definieron esa candidatura, el PAN o quienes hayan definido esa candidatura, pues seguro que debieron haber revisado todos los criterios, no solamente el tema de que me autoadscribo, soy indígena, sino todos los criterios para cumplirlo, ¿no? Se me haría una irresponsabilidad, no conozco exactamente la presentación de documentos que se hicieron, no conozco los documentos que se presentaron, no sé cuáles hicieron, pero sería una irresponsabilidad lanzar una candidatura con un alto riesgo de que pudiera ser bateada por este ¿De quién tema. sería la culpa? ¿Del candidato o del partido? Yo o creo que es una partido, corresponsabilidad, ¿no? De las autoridades del partido, pero también del candidato. Si no cumples los criterios, pues no, o sea, Oye, pero por ejemplo, en el y caso- sobre todo sabiendo, Rodrigo, perdón, cómo están las cosas en los tribunales electorales. O sea, sabíamos que había la probabilidad de que ningún partido impugnara el tema, ¿sí? Pero también habría la probabilidad de que pues, hubiera gente que dijera, oye, no estoy de acuerdo. Claro. Oye, Luis, el único candidato que no fue bateado, digamos, fue el del PRI, el único que queda firme, que es Sansón Palma. Palma. Israel Sansón Palma. ¿Palma Oye, qué es? Israel Sansón Palma. Sansón es su apellido. No, es No, nombre, sí. ¿no? Sí, no, Palma es su apellido. ¿Palma Sansón- qué? Palma es el apellido. ¿Palma qué? Sí. ¿Palma qué es su segundo apellido? No lo corro. No me Ahorita acuerdo lo cuál sea. busco. Sí. Oye, en esto, Luis, ¿tú cómo ves que les hayan quitado? Porque además les Santos. quitan... Su segundo apellido es Santos. ¿Y de dónde es el origen étnico? Bueno, no, es otra historia. El caso es que Creo que no lo ¿cómo- impugnaron. Sí, Claro. así es. Fíjate que, bueno, fíjate que aquí es algo A él interesante. sí no lo esto que impugnaron. dices, ¿sí? Fíjate que es interesante esto que dices. Y creo que nos da pie al asunto que nos ocupa, porque finalmente, en mi opinión, surge la controversia de la intención Santos. de un ciudadano, de cualquier ciudadano, de hacer uso de un derecho constitucional que es el ser votado. En ese sentido, un ciudadano presenta su solicitud de registro como posible candidato de un partido político y que en el caso que nos ocupa, la disposición normativa, sí, es un tema de normativo del órgano electoral, es que de un conjunto de distritos, de los 300 distritos del país, que tienen el mayor porcentaje de habitantes de origen étnico, deberán de postular los partidos políticos a candidatos que acrediten su origen étnico. Esto es lo que llamamos la declaración de autoadscripción. Esto es, y bien lo dice Raúl, le corresponde al ciudadano que aspira a esa candidatura declararse de que tiene origen étnico y en ese sentido le corresponde comprobar esa autoadscripción. Ni los partidos políticos ni las instituciones electorales determinan si vas o no a acreditar o vas o no a hacer. Un ciudadano presenta esto. En ese sentido, coincido con Raúl, bueno, los partidos políticos tendrán o tienen reglamentación interna para que esa autoadscripción de un ciudadano que se pronuncia por ser de origen étnico, pues cumplir con la revisión de esa documentación que fundamenta su autoadscripción. Una vez hecho eso, se presenta ante el órgano electoral, pasados los procesos internos, y es el órgano electoral quien determina si cumple o no con este requisito. En este caso, la Junta Distrital del órgano electoral, del Instituto Nacional Electoral, consideró que era conducente, que era procedente la solicitud de registro de estos candidatos y se les otorgaron las candidaturas. Hasta ahí diríamos que se cumplen los principios que establece la ley. Solo que en este caso hubo un grupo de ciudadanos representados en alguna organización que representa a los indígenas de la región que se inconformaron con esta
disposición del órgano electoral de autorizarle las candidaturas. Pero en el caso del candidato del PRI, Gastón, ese no lo impugnaron. Sí, claro, también fue fue presentada. impugnado. Sí, fueron presentadas. Se impugnaron a todos y al único que le aceptaron su origen étnico. Según la sala regional, con sede en Jalapa, al revisar fue tranza, esa fue tranza, inconformidad, determina que sí cumplieron uno y otros no cumplieron con los elementos que a su juicio debieron haber presentado. Me parece que esto que estamos explicando, que estamos compartiendo en la mesa, nos debe de circunscribir a lo que hoy nos lleva al primero de la reflexión. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer los ciudadanos en este caso ante esta elección? Creo que me voy un poco, como dice Raúl, es una payasada, yo creo, pero bueno, está en la ley y se No tiene que dije cumplir. eso, yo dije... Pero lo dijiste, entender. El caso es que, no, pero te voy a decir algo. Esto pone, y a ver quién de los dos sabe del tema bien, pone a los partidos en un brete, porque tienen que nombrar candidato. Claro. 48 horas después, creo, ¿no? De la sentencia. Ya debieron el día... Sí, pero van a ir al... Claro, sí, pero todavía tienen la última, instancia. la sala superior. Es a lo que voy. ¿Qué pasa? Llevas a estos candidatos que Sí. perdieron la candidatura. Los llevas, pero en este caso le das además una forma diferente a los candidatos. Les quitas una posibilidad porque les dejas... El Tribunal Superior, ¿cuánto tiempo va a tardar en esclarecer? 10 días. Les quitas 10 días en un tiempo de campaña que es definitivamente muy importante porque es muy corta la campaña. Quitarle 10 días es muchísimo. Mientras se los tienes que dar a, no sé, al candidato, a los candidatos que hayan puesto para suplir, para que después el superior diga, es que sí va. Pero estamos hablando en este caso, En Rodrigo, supuestos. de las consecuencias claro. que son producto de una decisión de un órgano jurisdiccional a partir de una inconformidad que pone en entredicho un procedimiento que de origen se debe haber cuidado. Ese es el tema de fondo. Y yo creo que aquí, y es una opinión muy respetuosa, me parece que no se trata de buscar culpables, porque se circunscribe a la decisión unipersonal de un ciudadano, en este caso de varios ciudadanos, que decidieron presentar sus candidaturas al amparo de una reglamentación que hoy se debe de cumplir, ¿no? Pero yo creo que allá sí es cierto el tema el tema del ciudadano que se presenta voluntariamente, ¿no? Pero también el partido tiene que cuidar muchísimo el tema legal y no es o sea, no es un partido nuevo, ninguno de los tres partidos son nuevos, ¿no? O sea, los tres tienen trayectoria andada como para cuidar muy bien ese tema. Entonces yo allá sí la corresponsabilidad del PAN, Claro. en el caso específico de Liborio, yo creo que sí salta. Sí, Bueno, pero también de Morena y de Claro. Ciudadano. Claro. Yo al que más vería ya con alguna... Y mira, no quiero ni abundar, pero el único que vería yo que pudiera no tener el origen sería de Movimiento Ciudadano, porque no vivía allá, diría yo. O sea, pero los otros han sido alcaldes de Valladolid, ¿no? Sí, pero no te pide la ese es uno de los el criterios que han criterio. establecido los órganos jurisdiccionales para determinar si vives, si formas parte de la comunidad. Es propiamente formar parte de la comunidad. Oye, y la fórmula tiene que ser también de origen. Sí, efectivamente. Pues seguramente. Tiene que cumplirse. Oye, en ese ¿quiénes eran principio. ¿quiénes Claro. serían los? No me acuerdo quién es Claro, la yo creo fórmula. que, y lo hemos comentado, el discutir si es o no adecuado el especificar criterios y condiciones, como en este caso el tema de la de ser de origen indígena o cuestiones de género, de grupos llamados vulnerables, pues ese es un gran tema en el país, es un gran tema, hay opiniones, yo diría hasta polarizadas en algunos casos. Pero la realidad es que hoy es el marco normal, jurídico que establece las reglas, ¿no? Es lo mismo que comentábamos hace rato. No nos parece, es el marco que hay. Claro. Y lo tienes que respetar. Bueno, y lo mismo deberían de hacer claro, me estoy yendo a otro lado, pero lo mismo debería hacer en el caso de Saldívar, debe respetar el marco legal y punto. Pero bueno, Correcto. en el caso que es lo que tenemos hoy, vamos a ver en qué para. Va a ser muy importante y muy buena la forma en la que van a tomar la Suprema Corte esto, porque va a dar mucho de qué Bueno, hablar. de entrada, no sé los demás partidos, pero de entrada el PAN, el Comité Estatal del PAN, y yo creo que el PAN Nacional va a salir, ya salió en defensa del candidato del primer distrito y dijo que va a llegar hasta la siguiente instancia. Todos los partidos
han salido a decir lo mismo. A respaldar. Y es un A tema, respaldar a su claro, y este es candidato. un tema en el país. En Chiapas Claro. también ya hubo, ya se revirtieron candidaturas, que fue la primera en esa misma Sí, sesión. pero, oye, Bueno, en Luis, pero Oaxaca además, también, ¿te Oaxaca, acuerdas? El tema claro, de género. de tema oye, de pero género, allá claro. tendrá un problema donde le van a dar chance a los que están en desacuerdo con quienes manejan las leyes, a decir, ya vieron, están mal, ya sabes, y es una piedrita más a los tribunales, una piedrita más al marco legal, y una piedrita que no deberíamos estar peleando ahorita por esas cosas, pero bueno, el caso es que El así principio está. jurídico que creo debe de prevalecer, insisto, es muy difícil, muy complicado, parece ser hasta etéreo, pero es el circunscribirnos a hacer lo que la ley no nos impide como ciudadanos y a las autoridades hacer solo aquello que la ley les ordena. Como dice es Raúl, el ya, tema ya regular. vimos que como a tu candidato no lo sacaron, pues por eso No. quieren. No, Por eso, no, no es cierto. No, es que no es atribuirle la culpabilidad a nadie, insisto, ahí, Claro. y coincido en esa parte con Raúl, desde luego. Pero habría también. que revisar- Los partidos tienen que revisar. habría que también. revisar qué sí presentó tu candidato, que Claro. ellos no presentaron. Bueno, eso le correspondería, fíjate. Ah, Claro, eso le correspondería Tu también, candidato en del todo PRI. caso, en todo caso, para eventualmente poder tener una impugnación o también para revisar cuáles son estos criterios que se sí, ajustaron. que sean homogéneos. Claro, me parece Sí, que... debe ser todos con la Claro, misma vara. lo Ahí que sí sí, me parece que los partidos políticos, ahí sí coincido, desde luego también Raúl, los partidos políticos deben de actualizar sus procedimientos de análisis y de alcance de las decisiones que se dan en el marco jurídico. Es necesario la profesionalización de los partidos políticos en la materia jurídico-electoral. Es necesario y fundamental hoy que las decisiones políticas que tienen que tomar los partidos políticos pasen sin lugar a dudas por este complicadísimo andamiaje jurídico-electoral que hoy están regulando los procesos electorales que ahí, y con eso terminaría, si me lo permiten, la contradicción y la paradoja de esta discusión, que da pie todo este andamiaje electoral a la desconfianza de los ciudadanos con los partidos políticos, con las autoridades, para tener elecciones justas y equitativas. Y hoy que se aplican las normas, pues causan controversias y discusiones como la que hoy tenemos, amable y amistosamente, pero con No, ni una preocupación. amistosamente, Pero con Raúl, ya preocupación. Oye, ¿Sí? oye, pues le agradezco mucho a Luis Evia, a Raúl Arceo, como cada semana que estemos aquí y platiquemos amable y amistosamente. A pesar de las todos provocaciones de quien dirige este programa. Se despide Rodrigo Menéndez. Raúl Arceo. Luis Evia. Muy buenas tardes.